Muy bien, ya van casi todos de vuelta. Alejandro, ¿Sí? se han encontrado pruebas arqueológicas de este enfrentamiento militar entre teotihuacanos y ticaleños. Esa es una muy Este, buena pregunta, pero me temo que no tenemos una evidencia que vos puedas decir, aquí están las armas con las que Siakak le cortó la cabeza a un guerrero vertical. No, me temo que no las tenemos. no, por supuesto, pero podrían haber estructuras quemadas o algo por el estilo que correspondan más o menos a esas fechas. ¿Se ha encontrado algo así o únicamente tienen los registros epigráficos? Honestamente, hasta donde yo recuerdo, lo único que tenemos con certeza eh, es nada más el registro epigráfico. Y, digamos, el cambio que se ve en cuestión de materia cultural, de material arqueológico, de que vemos que se deja de tener ciertas cosas, hay ciertos patrones que reaparecen, desaparecen. Sí, Se ve, es eso sí, notable la iconografía cambia en Tikal, sí, la vestimenta empieza a ser un poco teotihuacana y es a través de ellos creo que entra el Atlatl, aquella flecha que se larga, que se tira con la mano, creo que sí, ellos la traen y la incorporan al armamento maya a partir de esos enfrentamientos, creo yo. en efecto, así es. Ese tipo de cosas son las que entran en el periodo clásico con la llegada de esta gente de fuera. Alejandro, una pregunta. ¿Sí? ¿Qué ciudades crees vos que ayudaron a los teotihuacanos en la entrada a Tikal y en su posterior conquista? Saben, esto es algo súper interesante porque sí tenemos evidencias de esto. Tenemos evidencia de las alianzas previas a la entrada de Tikal en al menos dos ciudades más. Una de ellas es el Perú acá, donde sabemos que Siakak estuvo más o menos una semana antes de la entrada propiamente dicha a Tikal. Y también sabemos que hay una referencia en Nachtún a que un señor de Nachtún se hace llamar capitán de guerra de Siakak un día antes de la entrada. Entonces, al menos en Nachtún, que está al norte de Tikal, y en el Perú acá, que está al oeste, sobre el río San Pedro Mártir, tenemos estas dos referencias. Gracias. Entonces, sabemos que sí existen. Y lo interesante es que tienen que haber existido estos aliados, porque imagínense un ejército de teotihuacanos, por muy fuerte que fuera, no hubiera podido tomar a la ciudad más poderosa de las tierras bajas mayas en el momento por sí solos. O sea, necesitaban tener aliados locales. Y en este sentido, es súper, súper importante mantener presente esta idea de que en Mesoamérica la guerra no era como la tenemos en mente, digamos, de forma tradicional en el sistema europeo, sino que realmente eran más bien alianzas, rompimiento de estas alianzas y un montón de vínculos y más cosas que se involucraban en esto. Igual que pasó en el caso de la caída de Tenochtitlan. Mucha gente dice, oh, Hernán Cortés tomó la ciudad de Tenochtitlan, él y unos pocos españoles derrotaron a un ejército de miles de indígenas y tomaron la Ciudad de México. Y eso es una falacia total, porque en realidad Hernán Cortés lo que hizo fue dirigir una tropa de miles y cientos de miles de tlaxcaltecas y cholultecas con un puñado de españoles. Lo que pasa es que Hernán Cortés aprovechó las diferencias que existían entre los nahuas, porque todos hablaban náhuatl, pero los tlaxcaltecas odiaban a los mexicas, los cholultecas odiaban a los mexicas y un montón de pueblos del centro de México odiaban a los mexicas. Y ellos le dijeron a los españoles, miren, si ustedes nos ayudan a darle chicharrón a nuestros enemigos, nosotros nos aliamos con ustedes. Pero cuando los indígenas le dijeron esto a los españoles, ellos daban a entender que ellos eran aliados en un mismo nivel, ¿no? O sea, tú y yo estamos en la misma posición. Y en cambio los españoles entendían así como, bueno, entonces el señor de Tlaxcala se está sometiendo a nosotros y va a ser como nuestro pelón, ¿va? Lo vamos a poder hacer lo que nosotros querramos. Entonces, esta dinámica, que entre los españoles el concepto de la alianza era diferente de lo que había ocurrido con los pueblos indígenas, es lo que va a crear mucha confrontación en el inicio del periodo colonial. Porque en realidad la gran conquista de Mesoamérica por parte de los europeos no fue una conquista de ejércitos europeos, sino que eran un puñado de europeos, un grupito muy pequeño, que venía con una gran masa de grupos indígenas que les servía como ejército. Entonces, los indígenas se miraban a sí mismos como conquistadores también.
Y eso es súper importante tenerlo presente. Y entonces, ¿qué pasaba? Cortés, en este caso, invasor extranjero, él entendió estas dinámicas de competencia entre diferentes pueblos y las aprovechó. Y podemos imaginarnos que Siaskac, al llegar a las tierras bajas mayas, al llegar al Petén, al llegar a la zona de las tierras bajas centrales, él también vio estas alianzas y las explotó. Pero él sí entendía la dinámica, porque él era también indígena de Mesoamérica, ¿no? Ellos estaban acostumbrados a este trato de vos y yo nos aliamos y chingamos al otro. Y luego, bueno, nos arreglamos y dividimos las cosas de forma pareja. Y eso fue lo que ocurrió con Siaskac, no como ocurrió con Pedro Alvarado o con Hernán Cortés. No sé si se entiende esto. Yo les sugiero mucho revisar un libro que se llama Los 7 mitos de la conquista, si mal no recuerdo, de Matthew Restel. Es muy bueno. Déjenme ver si se los puedo encontrar acá solo para que puedan saber de qué les estoy hablando. Y lo pueden encontrar en línea. Es uno de esos libros que aparecen en multitud de lugares. Pueden descargar el PDF. A ver. Bueno, no, está acá, pero eso se quedó trabado. A ver. Este no es el PDF completo, es solo para que lo puedan encontrar. Y este libro de Matthew Restel es muy bueno, porque habla de muchas de estas cosas que valdría la pena tener siempre en mente, solo para referencia. Ahora, acabo de ver la pregunta de, a ver, ¿quién estaba por acá? Se me perdió. Ronnie, sí, con el título de Calonté, justamente voy a hablar de esto ahorita. Denme un segundito. Y creo que le mandé en privado a alguien el mensaje, perdón. No quisiera desviar mucho el tema porque está súper interesante, pero es una pregunta que yo siempre he tratado de responderme o encontrar la respuesta, Alejandro, y a lo mejor más adelante en la plática o en estos días me podés o nos podés decir cuál es el grupo étnico, por ejemplo, de los mayas de Tikal. Eso es entrar en Es, una discusión muy amplia, porque el tengo problema entendido que sí. está en que nuestra discusión sobre este tema de los grupos étnicos es un tema, digamos, que suelta mucha tinta y al final no llegamos a nada por un problema muy sencillo. Entonces, ¿qué ocurre? Nuestra definición de los grupos étnicos moderna no corresponde con la definición de los grupos étnicos en la época prehispánica. O sea, nosotros hoy hablamos, por ejemplo, de los cachiqueles como un grupo, y es un grupo etnolingüístico. Hablamos de las poblaciones indígenas de Guatemala a partir del idioma que hablan. Pero ¿qué pasa? Si nosotros vamos al inicio del periodo colonial, al final de la época del posclásico, en realidad esas fronteras étnicas que nosotros hoy dibujamos en el mapa no coinciden con las nociones de los grupos étnicos de esa época. Para darles un ejemplo, los cachiqueles no existían como pueblo, existía como grupo, claro, hablaban su idioma, estaban presentes en Ixinché, estaban en Misco Viejo, pero los cachiqueles estaban divididos en al menos dos, digamos, entidades políticas, dos grupos étnicos. Los famosos Chajomá, que son los cachiqueles orientales, que tenían como su sede la región de San Martín Jilotepeque, los Zacatepeques, donde hoy está Misco Viejo, básicamente. Y es la región oriental de los cachiqueles de hoy, donde está San Juan Zacatepeques, San Pedro Zacatepeques, San Lucas Zacatepeques, etc. Y en cambio, los cachiqueles occidentales tenían su sede en la región de Ixinché y se extendían desde el centro de la zona de Chimaltenango hasta el lago de Atitlán. Entonces, ¿qué pasa? Ellos como grupo étnico se consideraban un AMAC, una entidad política más grande, como una confederación. Y esta era su división étnica. Entonces los cachiquel Huinac eran los de Ixinché, pero los que hablaban cachiquel, pero que eran de la zona de Misco Viejo, se llamaban Chajomá Huinac. Entonces estos Chajomá y estos cachiquelá
no eran aliados, no era un grupo étnico unificado, sino que eran grupos étnicos dispersos. Y la definición muchas veces de la gente o el grupo al que pertenecía venían asociados con el hecho de, digamos, yo pertenezco a este linaje o yo pertenezco a aquel linaje. Entonces la gente no se distinguía, digamos, por el idioma que hablaba, sino por su pertenencia a cierto linaje con un fundamento histórico o mítico, o por su pertenencia a cierto espacio geográfico. Por ejemplo, los zacapultecos eran un linaje que era la gente de Tujal, y ellos estaban separados de otros grupos en el área quiché, pero eran pertenecientes a la Confederación Quiché. O por ejemplo, a ver, ¿qué más se me puede ocurrir ahorita? Como Los los achís. como los tlatelolcos y los, allá en los mexicas, Sí, los tlatelolcos y los el xochimilcos, caso, por ejemplo, es que en los México, xochimilcos. en el caso del centro de México, hay muchas entidades étnicas a la llegada de los europeos, los xochimilcas, los cholultecas, los tlaxcaltecas, los cholultecas. Y lo que pasa es que en realidad todos estos grupos hablan el mismo idioma, todos hablan náhuatl, pero ellos no se concebían como un grupo. O sea, ellos hablaban de los xochimilcas con cierto desprecio, hablaban de los mexicas con cierto desprecio, los tlaxcaltecas tenían ciertos atributos. Entonces, estos grupos étnicos se diferenciaban uno de otro por una serie de características, no por el idioma que hablaban, o por el espacio en el que estaban, digamos, el territorio que tenían, o por su pertenencia a un linaje. Todos decían, nuestro abuelo, del cual todos descendemos. En este caso, por ejemplo, en el área de los cuchumatanes, los grupos, no sé, por ahí está Sandra, los grupos jacaltecos, los grupos zacatecos de los diferentes pueblos, tienen este reconocimiento de que tienen sus antepasados comunes. En el caso de la gente de Jacaltenango, por ejemplo, tenemos a Balún Aná y a Balún Imosh, que se consideran como los padres fundadores, de cierta forma, del linaje jacalteco, de una estirpe. Entonces, por eso les digo, estas fronteras étnicas de las que hablamos hoy en Guatemala no corresponden exactamente a cómo la gente miraba los grupos étnicos en la época precolonial, antes de la invasión europea. Entonces, esta pregunta de a qué grupo étnico pertenecía la gente de Tikal no se puede responder. Sabemos que la gente de Tikal se consideraban ellos mismos una entidad política. Si eso era también una atribución étnica, eso es otro tema. Entonces, es muy difícil. ¿Sí? Algo así. Por ejemplo, otro ejemplo para ver los múltiples ejemplos que hay, es, por ejemplo, los quichés y los rabinalev. Ese es un excelente ejemplo, sí. Hablan un mismo idioma, pero políticamente se identifican como entidades distintas, Diferentes. digamos. Ajá, Sí. y... Totalmente de acuerdo. Ese es un ejemplo excelente, Yamani, porque de hecho es una de las mejores diferenciaciones de grupos étnicos. Los rabinaleb, los achís, se consideran un pueblo aparte de los quichés, a pesar de que hablan el mismo idioma. Y de hecho pertenecieron durante algún tiempo a la expansión política y territorial de los quichés, pero desde el posclásico se considera un linaje aparte. Y eso se convierte en lo que llamamos hoy un grupo étnico distinto. Pero sí, muy buen ejemplo. Muy bien, jóvenes. Solo voy a continuar, creo que ya... ¿Perdón? Gracias. No, no, es que esto es como para que pudiéramos ponerlo como tema central cualquier otro día, creo yo, porque daría opción para que todos aportaran también su punto de vista y entiendo que tenemos compañeros en este grupo que pertenecen a grupos lingüísticos y ellos también podrían enriquecer este tema étnico desde Sí, su punto de vista. claro. Pero Yo bueno, creo que también, adelante. sí, solo por referencia, yo creo que este término de grupos étnicos es un término que usan mucho los extranjeros para hablar de nosotros. Nosotros somos, me gusta más la definición que se utiliza hoy en muchas regiones en Guatemala y es que hablamos de pueblos. Nosotros somos pueblos o naciones, porque somos diferentes grupos. Entonces, pero esto lo podemos dejar para después y vamos a continuar con esto. Pero es un tema que nos va a hacer hablar mucho. Yo creo que valdría la pena abordarlo en algún momento. A ver, ¿dónde me quedé? Gracias. De nada. Estábamos entonces con la fecha 11E, que les había dicho era la cuenta larga 8, 17, 1, 4, 12, que equivale al 14 de enero del 378. Insisto, dependiendo de la correlación que utilizamos, puede ser un día más, un día menos, pero es la misma cosa. No se preocupen si es
según texto dice 11 de enero o 13 de enero, es lo mismo, no hay que complicarse mucho. Ahora, si nosotros continuamos acá, lo que habría que resumir es que el día 11 Eb arribó el Ochquincawil, cuyo nombre es Siacac, y él es el Calomté. A ver, perdón, me están pidiendo ingreso. Este es el episodio que, digamos, marca el antes y el después en la historia de Tikal. Esto es literalmente la descripción de la entrada. Voy a anotarlo nada más aquí rapidito. Entonces, sabemos que en el día... Ay, estoy escribiendo en amarillo, perdón. 11 Eb llegó a Tikal. Esto es un resumen nada más, no estoy copiándolo literalmente. Llegó a Tikal Siacac, que es el personaje que usa el título de Calomté. Ahora, ¿qué pasa con este título? Y quiero aprovechar la pregunta de Ronnie. Este título de Calomté lo tenemos acá. A ver, lo puedo sacar del otro dibujo de nuevo. La cosa es, ¿qué significa un Calomté? ¿Qué es un Calomté? Hay muchos títulos en la escritura maya, los vamos a encontrar en diferentes lugares, y probablemente el más común es el título que conocemos como Ahab. Ahab se escribe de varias formas, pero la forma más común es utilizar un suprafijo pequeñito. A ver. Que básicamente es así. Bueno, a ver, están pidiendo ingreso. ¿Qué es un calomté? Un calomté es básicamente el que manda sobre una Ahab. En muchas ocasiones tenemos descripciones en las que nos dicen que el calomté hace que la Ahab haga ciertas cosas, que el gobernante que aparece con el título de señor de Tikal, la Ahab de Tikal, tiene que realizar cierta actividad bajo la supervisión de un calomté. Entonces, ¿qué pasa? Calomté no tiene una traducción exacta, es un término difícil de traducir, pero en cierta forma significa como el que abre brecha, como el que penetra por los árboles, algo así. No sé si Jovi está conectado o si Sandra también nos podrían decir, porque en los idiomas, por ejemplo, en Ajubal, la palabra para el pájaro carpintero es esta, es calanté, si mal no recuerdo. Pero me corregirán si están por acá los compañeros. Entonces, ¿qué es el calanté? Es el que perfora la madera, ¿no? Con su pico. Y la idea es que calomté viene más o menos de la misma raíz y significa el que perfora, esta madera, o el que rompe, o el que limpia una milpa, ¿no? Como el que limpia los árboles para la milpa, algo así. Entonces, O el que podría ser el que atravesó la selva y llegó. Ah, por ejemplo. Porque si no, estamos hablando del... puede ser, pero yo tengo la impresión de que el título va más en línea como de esto, como el que despeja un terreno, el que remueve obstáculos en cierta forma, si lo quisiéramos traducir así. No sé si esto les hace sentido. Pero la idea es que al calomté nada se le puede oponer. Digamos que es tan poderoso que tiene este poder omnímodo que gobierna sobre otros señores. Ahora, aquí hay algo en el chat. El chapeador que abre caminos, ¿sí?
Y Geobi dice Corrompte, que ese es el título del pájaro carpintero. Gracias. Bueno, solo para que esto quede un poquito más claro, se los voy a escribir acá. Entonces, ¿qué pasa? Ay, esto no funciona. Perdón. Si tenemos una pirámide, los calontés, ay, Dios, estoy escribiendo mal. Los calontés son la cima de esta pirámide, son muy pocos. Debajo de los calontés están estos gobernantes mayas que detentan el poder sobre una entidad política y son los que llamamos Cojulajau, que se pueden traducir como señores divinos. Debajo de los Cojulajau hay otros nobles menores que solamente usan el título de Ajau, porque no Cojulajau es solamente el que gobierna sobre un reino. Por ejemplo, el señor de Tikal, ese es un Cojulajau, pero debajo de un Cojulajau habían nobles menores, alguien que solo utilizaba el título de señor, como decir Lord en inglés, o lo que teníamos en el español antiguo, que es el título de Don, ¿sí? Alguien de origen noble. Abajo de la Ajau hay toda una serie de posiciones, digamos, administrativas, burocráticas, incluso como gobernadores provinciales, debajo, digamos, de este nivel de Ajau. A veces también encontramos, sobre todo en los textos de la región de Usumacinta, el título de Sajal, y Sajal es como el gobernador de una provincia. Muchas veces el Sajal es un Ajau, pero los Sajales no son Cojulajau, ¿sí? Sino que el Cojulajau coloca en el poder a un Sajal. Esto lo podemos ver en Yaxchilán, Piedras Negras especialmente. ¿Qué pasa con este título de Calonté? Parece que es un título que entra con los teotihuacanos. Es decir, antes de la llegada de Siah Cac, eso no existía. Y es necesario crear este título de Calonté, este poder tan grande, porque realmente ellos son mucho más poderosos que cualquier gobernante maya. Y Siah Cac, insisto, este hombre no es maya, él no es un gobernante de una ciudad maya, sino que él representa un poder extranjero mucho más grande que viene hasta acá. Ahora, el glifo que viene después en la inscripción, perdón, un último detalle. El título de Calonté lo van a llevar varios gobernantes mayas, pero especialmente dos, el gobernante de Tikal y el gobernante de la dinastía Can, porque estos dos llegan a ser tan poderosos en diferentes momentos del periodo clásico que ellos reclaman una autoridad tan grande como la que tuvo Siah Cac en el periodo clásico temprano. Lo interesante es que para el clásico terminal, este título de Calonté se vuelve muy popular y todos los gobernantes dicen yo soy Calonté, yo también soy Calonté y aquel también es Calonté. Entonces como que el título pierde su valor o su significancia para el final del periodo clásico. Esto es muy parecido a lo que ocurre con el título de Don, hoy en español, que todos son Don, ¿no? Ahí está Don Juan, Don Pedro, Don Sutanito, Don Fulanito, etc. En el periodo colonial, Don solamente se podía utilizar con alguien de verdad noble, ¿sí? Geobi, no te escuchamos, no te pudimos escuchar, no. Entonces, Don es un título muy importante en la época colonial, pero hoy en la época moderna ya cualquiera es Don. Y lo mismo pasa con este título de Calonté. Ahora, continuemos. Creo que están escribiendo de nuevo. A ver qué dicen. Inich Ahau es el título del dios solar. Inich es sol, o hace referencia al que tiene el rostro solar. In es sol, Ich puede ser ojo o cara, como el de cara solar. Y Ahau es el título del señor. Es el título del dios solar, ¿sí? No es de un señor en particular, sino que es el nombre del abuelo sol. Así se le llamaba, como el señor solar, digamos, pero no es un título, sino que muchos gobernantes mayas toman el prefijo Kinich y se lo ponen antes del nombre para asociarse con este dios.
Bueno, continuamos con la descripción. Lo que viene después es uno de esos bloques que otra vez es problemático. Este bloque que está acá es difícil, no tenemos una lectura buena para esto. Pero debe de alguna forma conectar dos eventos, el evento de la llegada de Siak con el evento que viene después. Y lo que podemos leer en el siguiente bloque es lo que les había adelantado la sesión anterior. Y son nada más dos cortos bloques, muy escuetos. Si ustedes se fijan con cuidado, el bloque que está acá abajo, este que está acá, es justamente una garra de jaguar. Ustedes pueden ver aquí los deditos. Y pueden ver que de cada dedo sale una garra, ¿no? Aquí está la otra garra. Es una pezuña de un jaguar, ¿sí? Y hace referencia al nombre de Chactoquichac. Aquí lo podemos ver escrito en tres partes. Este elemento redondo al centro es el glifo Chac. El superfijo que está acá es una sílaba To, que también funciona como el holograma Tok en el clásico. Y la garra de jaguar como tal es la que podemos leer como Ichak, que significa garra de jaguar. Para que esto quede un poco más claro, se lo vuelvo a mostrar acá. Es este nombre, ¿sí? Chactok Ichak. En este caso, ustedes aquí pueden ver la garra de jaguar, pero tiene una forma ligeramente diferente. Ahí. Entonces, la garra de jaguar que ven acá es este rostro. Esta es la forma animada de la garra de jaguar. Y la pueden ver como la nariz de este ser sobrenatural. Bueno, regresemos. ¿Qué pasa con Chactok Ichak? Voy a limpiar un poco esto porque me parece que está muy desordenado. ¿Qué pasa con Chactok Ichak? Este personaje sufre o es el involucrado con el evento que tenemos acá arriba. Si ustedes recuerdan, esto que está acá es esta manito que miramos antes, que tenía más o menos esta forma, con un dedo extendido, los dedos más o menos así. Y este elemento. Bueno, este es el glifo que miramos antes en Ochkin, en entrar. Si ustedes se dan cuenta, voy a colorearlos para que sea más fácil verlos. Pueden verlo aquí, este que está manchado de amarillo y este que está acá. Creo que este color, este no me ayuda mucho. Pueden verlo aquí. Y aquí. Ya van cerrando otra vez 10 minutos acá. Otra vez, misma dinámica. Si la sesión termina, solo volvemos a entrar, por favor. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Estos dos glifos que les marqué en amarillo acá son dos formas de glifo 8. ¿Sí? Que es esta manito haciendo este gesto, sosteniendo algo. Es como una saliente. Y si recordamos, en la forma previa, ay, eso, ¿qué pasó? En la forma previa hacía referencia a Ochkin Kawil, ¿sí? Al Kawil del oeste, a la entrada del sol. En este caso, lo que tenemos abajo es un logograma bastante fácil de reconocer y es el logograma Ha, agua. Lo podemos ver justamente aquí. Ahí lo estoy pintando. Creo que tengo que cambiar de pincel porque esto no era lo que yo quería. Más o menos así.
No es el más correcto, pero bueno, ahí vamos. A ver. En el periodo clásico tardío, esto aparece más bien así, como con líneas cruzadas, con los puntitos. Pero bueno, se trata del mismo signo. Y este glifo es el glifo que podemos leer como Ha, es decir, agua. Entonces, la expresión que está anotada en este bloque está diciendo Och, Ha, entró al agua o entra al agua. Este sufijo que tenemos a la derecha en este punto, que estoy marcando de negro, es un sufijo que verbaliza la expresión. Y lo que nos dice todo el conjunto, estos dos bloques, que está acá y este que está acá, es que Chaktok Ichak entró al agua. Si ustedes recuerdan lo que miramos en la sesión previa, justamente con los huesos de Tikal, es que el dios del maíz, cuando baja al inframundo, cuando entra al inframundo, justamente se ve transportado en una canoa. Vamos a ver si los puedo encontrar. Solo para referencia nuevamente. Entonces, cuando los mayas del periodo clásico hacían referencia a esta expresión de entrar al agua, ellos estaban diciendo que una persona había fallecido o que se dirigía al inframundo, digamos en una forma metafórica. Creo que ahora lo pueden ver. Sí. Ustedes pueden ver en este caso al dios del maíz siendo transportado en este canoa por los dioses remeros y en camino al tránsito al inframundo. Esto que ven ustedes acá, estas como pequeñas pirámides a la orilla de la canoa, hacen alusión, ya puede ser al agua como tal o a la espuma, digamos. Podemos verlo en otras representaciones. Acá pueden ver las caracolas, también que hacen alusión al agua. Esto también puede ser espuma, son otros autores. Pero el hecho es que esto marca los cuerpos acuosos en los que se mueven estas canoas. Lo podemos ver en los huesos de Chak, también del entierro 116. Y claramente, en este caso, la canoa marca el descenso al inframundo. Entonces, ¿qué pasa? Esta expresión maya, ochha, hace referencia a que alguien se dirige a este tránsito a la muerte. Y está bajando al cuerpo acuoso que corresponde al inframundo. A ver, estamos aquí todos. Sí. Creo que alguien dice algo. Es como decir, inició su viaje por el agua, o algo por el estilo. Esa es la idea, exactamente. Como una forma muy poética de haberlo escrito, ¿no? Sí. Y esto lo podemos ver anotado en otras expresiones. Tenemos ochha. Está también ochpi, que es entrar camino. En los principales estoy como ei, i, En quechí. etc. Y esto es agua. Entonces, entrar al camino, perdón. Ve, en quechí es ve, camino. Sí, exactamente, es la misma expresión. Entonces, ochha, ochbi, entrar al agua, entrar al camino, son formas metafóricamente de expresar que alguien muere. También se puede decir que se extiende, perdón, que se extingue su aliento, esa es otra expresión. Pero, bueno, esto solo es para ir amarrando un poco con esto. Ahora, si nosotros miramos todo el contexto de esto, sabemos que, digamos, en forma muy sutil, en la estela 31 de Tikal, sin darnos muchos detalles, sin realmente entrar a profundidad, el autor de este monumento, de esta inscripción, lo que nos quiere dar a entender es que en el día 11 Eb, que es el día en el que entró la gente de Teotihuacán a Tikal, ese mismo día, sin mayores explicaciones, murió el gobernante de turno, que en este caso era Chacto Pichar. Y esto es sumamente importante, porque significa que en este corto pasaje, lo que nos están dando a entender es que un evento es resultado del otro. Es decir,
el hecho de que la gente de Teotihuacán haya llegado a Tikal es en cierta forma la que causó la muerte del señor de Tikal. Si no hubiera ocurrido ese evento, Chactoc Ichac no estaría muerto. Y listo. Estamos todos en Paint, ¿verdad? Si me miran. Entonces, solo para amarrar. Esta fecha, 11 Ep, amarra la llegada de Siaxcac con la entrada al agua, por llamarlo de alguna forma, porque es una forma muy sutil, muy poética. A los mayas les gusta muchas veces adornar con muchos eufemismos algunas cosas. La entrada al agua es nada más y nada menos que Chactoc Ichac. ¿Sí? Muy bien. Entonces sabemos, gracias a la inscripción de la estela 31, que en este día 11 Ep es cuando ocurre justamente la entrada de los teotihuacanos a Tikal y la muerte del señor de turno de Tikal. Muy bien. Entonces, creo que hay una pregunta. De la parte de bueno. Existe esta idea que menciona Marvin de que tal vez una facción de la dinastía de Tikal invitó a los teotihuacanos a tomar el poder, pero no estoy seguro de que eso sea tan factible. Es siempre muy controversial. Me genera dudas. Yo creo que no es indudable. Seguramente los teotihuacanos tuvieron alguna, ¿cómo llamarlo? Algún apoyo interno, ¿no? Alguien que fuera una quinta columna dentro de Tikal. Pero si no tenemos la evidencia para eso, solo estamos especulando. Entonces es muy fácil especular, pero no tenemos nada que lo apruebe o que lo repruebe. Muy bien. Ahora, ¿qué otras fuentes de información tenemos para hablar de este evento? Hay un monumento único, que es el famoso marcador de Tikal. Vamos a ver si esto se logra abrir. El marcador de Tikal son estos monumentos bizarros, totalmente extraños, que lleva dos pequeños paneles. Tal vez puedo encontrar una imagen, una foto del monumento como tal. Vamos a ver. Y es un monumento, digamos, de formato único en toda el área maya. No tenemos nada parecido. En Teotihuacán existen objetos similares, pero en el área maya no. Y, perdón, creo que ya se va a cortar esto, entonces tendríamos que volver a salir. Salimos y volvemos a entrar. Me dice que ya hay menos de 1 minuto. Este marcador de Tikal tiene dos pequeños paneles en la parte más baja del marcador como tal, y esos son los que vamos a ver ahora. Son las inscripciones que vamos a revisar en este momento. En la parte de arriba, lo que se puede ver es un tecolote, un búho lanzadardos. Es un búho, un tecolote,